queridos amigos. Aquí de nuevo los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Quería recordarles de nuevo que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria. Y como le decía anteriormente a nuestra invitada Connie Elías, lo hacemos para educar, promover y celebrar las artes, la cultura, la historia y los logros de salvadoreños y salvadoreños norteamericanos y en la diáspora. Y esta noche tenemos el placer de tener a una de nuestra audiencia, a Connie Elías. Bienvenida, Connie. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Janet. Buenas tardes, buenas noches a todos tus videntes, que son muchos, todas las lindas personas que nos están viendo. Y a ti, gracias por invitarme para hablar sobre mi hermano mayor, Manuel Elías. Bueno, fíjate que para nosotros, que no tuvimos la oportunidad de conocerlo, porque no lo conocimos en persona, hemos conocido de él y de sus obras, de ti, tus hermanos y por supuesto de tu sobrino Krishna Manuel Elías. Le quería dar la gracia porque al final vamos a ver un video que él hizo sobre su padre Manuel Elías, ¿verdad? Entonces, esta noche les quiero decir algo de Connie, un poquitito de Connie nada más. Miren, Connie nació en Mexicanos, así es que muy cerca de donde yo nací. Y es hija de Héctor Manuel Elías Luna y de Evangelina Evita Padilla. Y tuvo un padre de crianza que me parece una cosa muy linda, Manuel Massana Coll. Dime, ¿quién era este don Manuel Massana Coll? Fue un catalán que vino con su hermano y su hermana a radicarse en El Salvador en tiempos de una de las repúblicas, supongo, porque fue a principios del siglo XX. Creo que finales del 19, principios del 20. Don Manuel, mi papá, nació, se radicó en Suchitoto con su hermana, que padecía poliomielitis, era inválida. Y el hermano de él, don Ventura, se radicó en Chalatenango. Entonces, don Manuel, una tía de mi madre, Conchita Padilla, él fue el marido de mi tía. Pero hubo una separación y como mi mamá había sido muy cercana al tío político, vino ya mi mamá estaba separada de mi papá y le dio la oportunidad de hacerse cargo de la tienda y de la casa, y partió mi mamá para Suchitoto con mis dos hermanos mayores, Manuel y Rolando, y tu servidora, que era una bebé. La casa Massana está en una esquina opuesta a la placita que da a la iglesia. El portal derecho, frente a nuestra casa, estaba la farmacia Cañas, de don Jesús Cañas. Y enfrente el otro portal, Miguel Melgar y su tienda. Miguel era el hermano mayor de Pepe Melgar, que después fue el marido de mi madre y padre de mis tres hermanos menores. Bueno, entonces, como ven, tenemos aquí una pequeña historia de lo que fue vivir en Suchitoto en los años 40 y 50. Es decir, que Suchitoto no solamente tiene ese gusto para todos nosotros que vamos, que se siente un momento en el pasado, que logra uno entrar en un pueblo colonial. Es de lo poco que nos ha quedado, ¿verdad? Es maravilloso, Suchitoto. Nuestros años de niñez allá fueron los más felices. Claro. En la pequeña biblioteca, mi hermano Rolando se leyó la Ilíada y Don Quijote, y Manuel
tuvo su primera exposición en la tienda de mi papá, porque él, al verle los dibujos, los puso en el aparador y ahí se exhibieron, imagínate. Así es que cuéntanos un poquito entonces empezó Manuel a pintar desde muy pequeño. A dibujar, porque él básicamente desde niño dibujaba, increíble, era lindo, un niño de 7 años dibujando. Entonces mi papá, don Manuel Manzana, le dio en papel de empaque cortado para que ahí hiciera sus dibujos y fue un estímulo para él, ¿verdad? Y ahí exhibió sus primeros dibujos. Con el tiempo dominó más el dibujo y sus pintas chinas son increíbles. Y entonces, pero también había un espíritu de lectura, porque tu hermano también fue poeta, ¿verdad? El otro, Rolando, el mayor. Ajá. Sí, así es. Rolando, eso es lo que contaba, que sus primeras lecturas fueron en la pequeña biblioteca de mi papá, donde leyó esas 2 obras clásicas, siendo un niño. Y yo recuerdo que yo viajé con mi papá a través de una geografía, el papel couché. Conocí las cataratas del Niágara, la montaña china y bueno, todo el mundo antiguo, las maravillas del mundo antiguo, yo las conocí en esa geografía antes de siquiera saber leer. Bueno, eran unos momentos maravillosos, ¿verdad? Cuando uno hablaba de cuáles eran las 10 maravillas del mundo, ¿verdad? Eso era hasta ahí llegaba nuestro visión del mundo, las 10 maravillas. Las 7 maravillas del mundo antiguo. 7 eran. Sí, sí. No eran 10, ¿sabes? Sí. Bueno, pues fíjense que Connie, ella misma también, no solamente estudió en El Salvador y fue egresada en literatura, en una licenciatura en letras por la Universidad José Matías Delgado, pero una mujer muy trabajadora que hizo estudios secretariales, comerciales y ejecutivos y por 25 años trabajó en diferentes empresas, ministerios, relaciones exteriores, comercio, turismo, agricultura y estuvo también haciendo periodismo institucional para el Ministerio de Agricultura en El Salvador por 5 años y asimismo trabajó hasta en el Banco de Canadá, el Royal Bank of Canada en Toronto. Pero a mí me llama mucho la atención, Connie, como tú también te pusiste a escribir artículos en el diario de hoy, la prensa gráfica, el diario El Mundo, y con tu hermano Marvin, el pequeño, dirigiste el Centro Cultural Rolando Elías. Cuéntanos de esa experiencia. Fíjate que cuando Rolando enfermó, le pidió a Marvin que Marvin se lo llevó a su casa en los últimos meses y él le pidió que se hiciera cargo de todas sus cosas, pero Marvin es un empresario muy ocupado. Entonces me dijo, Connie, hacerte cargo de esto. Y yo encantada, ¿verdad? Entonces, para divulgarla, vamos a editar estas obras de Rolando y a ver qué hacer. Entonces se me ocurrió crear el Centro Cultural Rolando Elías. Y por 10 años anduvimos por el país dando conferencias, leyendo la obra de mi hermano, dando a conocer la obra de Rolando. Fue un verdadero gusto y todo con el apoyo de Marvin. Y bueno, con mira, ahora sería un buen momento para que nos leas un poema que Rolando le escribió sobre Manuel. Sí, mis hermanos Manuel y Rolando fueron desde niños parecían gemelos, porque eran tan unidos y en el arte y en la literatura. Entonces, Rolando, en
el 25 de mayo de 1986 escribió este soneto. Mi hermano es el pintor Manuel Elías, él curtido en olores de pintura, yo queriendo escribir literatura, él con lienzos o rayas de plumillas. Dice que no es pintor de galerías, pero hay en sus colores fiebre pura, fiebre del que conoce la locura de pintar sus zapatos o sus sillas. 5 años aprendiendo con Valero estuvo este Manuel para alzar vuelo. Lo mismo que Polanco, que fue alero, de Ponce y de Crespín en el anhelo de darse al arte con afán entero, pintando rostros, nubes, mar y cielo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Voy a compartir aquí la pantalla. Ajá. Para que veamos aquí una foto, creo que todos la están viendo, ¿verdad? Una foto de Manuel. ¿La ves tú también, Connie? Sí. La veo perfectamente, supongo que todos la ven. Mira. Además de eso, no solamente era pintor, sino que me dicen que era bailarín, que era bailador, Bailarín de tangos. Ajá. Y fue bailarín en su juventud, en su adolescencia, juventud. Como estudió en Bellas Artes, formó un dúo de baile con su amigo Tito Alfaro y daban presentaciones. También formó parte del Teatro Obrero. Bueno, fue tan activo, pleno en todas las artes. Bueno, aquí está de nuevo, ¿verdad? Recibiendo un premio con una obra, ¿verdad? Ahí está con el alcalde Silva, que en paz descanse, cuando le dieron un reconocimiento a la alcaldía de San Salvador. Y ahí está mi sobrino Krishna también. No sé si lo ven bien. Pero lo que vemos pues es que imagínate ya 2 de ellos han fallecido, ¿verdad? Sí, Héctor. sí. Y Manuel Elías, les quiero decir, era conocido por sus acuarelas. Esta me parece una acuarela. Sí, la acuarela le llegó, bueno, él como artista plástico te diré que dominó prácticamente todas las características del artista plástico, porque originalmente dibujó. Pintó, en pintura dominó el óleo, el acrílico y la acuarela, que ya fue en los años 90, sí, 80, en los años 80, su amigo Alfredo Milian le alquiló así una casa en La Libertad y se fue a pintar acuarelas marinas. Y esto con el apoyo de mis hermanos Carlos y Marvin. Entonces las acuarelas son bellísimas porque no se nota para nada el dibujo, sino que es solo la explosión de la acuarela sin mancha, la mancha pura. Son preciosas. Bueno, aquí lo vemos de nuevo, ¿no? Sí. Con uno de sus cuadros en pequeño. Sí, ese es hacía muchos bodegones, muchas flores, ¿no? Le fascinaba, tiene mucho bodegón, las flores, pintó muchas flores. También en acuarela pintó a mujeres en los mercados y paisajes. Tenía abstractos que eran también, poco... Sí, este es un autorretrato en abstracto. Hay varias pinturas de él, todas en colecciones privadas. Vamos a ver en un momento, vamos a ver el video que le hizo Krishna a Manuel, pero quería pues que pudieran ver la diversidad de sus trazos. Ustedes ven aquí, Sí. es un abstracto cubista,
autorretrato con unos colores maravillosos y al mismo tiempo, si conocen la acuarela, esto es un logro porque es una acuarela casi puntilista, es decir, Ajá, de pequeños trazos, sí, lo cual es muy raro verlo de esta manera, ¿verdad? sí, sí, las acuarelas de Manuel se distinguen por eso, por el puntillismo que usó en casi todas las acuarelas. Yo tengo aquí, no sé si me alcanzas a ver, yo tengo una marina, también una acuarela acá, Espérate, en espérate, esta pared. bueno, ya quité para que pueda ver las, ¿qué Ujú, estás enseñando? sí. Si tú ves, arriba, no la alcanzamos, es una marina también, son dos marinas, dos acuarelas marinas. Ajá, Es, pero dicen que esa misma, también, son de esa misma etapa. ajá, Todas las, características. él comenzó a practicar la acuarela con marinas y todas así con el puntillismo. Son Bueno, preciosas, yo creo tienen una que fuerza. una cosa que tal vez el público le puede interesar es que él también estudió con don Valero Lecha, ¿verdad? Sí. Quien lo llamaba el oriental. Uh-huh. Eh, También estudió escultura con la maestra Silvana Cerquet, ¿verdad? Sí. Y estudió historia del arte también en Bellas Artes. Sí. ¿Verdad? Es decir, que él no solamente pintaba porque deseaba, sino que estuvo involucrado en hacer estudios sobre la pintura, ¿no? Sí. Y quería decirles que la embajada tuvo varias distinciones. La embajada de Francia en El Salvador lo propone para la nominación de Caballero de las Artes. El Consejo Municipal de San Salvador le otorga la placa notable del siglo XX, ¿verdad? Y se dedicó a tener varias actividades culturales. Por ejemplo, con los pintores Antonio García Ponce, Miguel Ángel Polanco y Carlos Castaneda, fundó un grupo que se llamaba Mancha Nueva, que realizaron varias exposiciones. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de Mancha Nueva? Pues eso todavía estaban ellos al final de sus estudios con don Valero, que formaron el grupo. Y eran unos jovencitos. Y en ese tiempo se llamaba Punta de Turismo, en ese tiempo, finales de los 50, les brindó el espacio para que expusieran. Y luego ellos, por decisión propia, se fueron a las calles, a los planes de renderos, a las calles, a algunos pueblos, al centro de San Salvador, a presentar sus pinturas para todo el pueblo. Eran unos muchachos inquietos y amigos hasta la muerte de cada uno, ¿verdad? Amigos de siempre. Bueno, Y Mancha Nueva porque eran jóvenes, ¿verdad? En ese tiempo. qué bien. Pues así también él con su hermano Rolando funda la Orden Real de los Locos de Octubre. Cuéntanos, dicen que Ah, esto fue una locura total. sí, con sus grandes amigos. Manuel Umaña, que en paz descanse, perdón, me fue el nombre de mi querido amigo, que en paz descanse, que nos dejó hace un par de años. Bueno, pero también con Miguel, él era amigo de Ricardo Aguilar Humano. Sí. Él, de Ricardo Aguilar Umaña, que fueron amiguísimos y fundaron la Real Orden de los Locos de Octubre, con Bernardo Plespín, Rolando, Ricardo Aguilar Umaña y no recuerdo quién más, pero sí, y tuvieron un centro cultural con el nombre de Juan Caminos también. Crearon ese personaje. Y también
decir que ellos se reunían y hacían no solamente exposiciones, hizo una exposición con Crespín en la Galería Mayo, en la Sala de Arte Atlacá también expuso acuarelas, Un mar prometido, en la Galería Imágenos. También él es uno de los fundadores de una organización importante en el país que se llama la Asociación, antes se llamaba la Sociedad de Artistas Plásticos del Salvador, que después se convirtió en la Asociación de Artistas Plásticos del Salvador. ADAPES, antes se llamaba SAP y después se volvió ADAPES. Así es que estuvo involucrado pues con su hermano Rolando, André Cruchaga, Ricardo Aguilar, Mario Noel Rodríguez, Teresita de Rodríguez, y funda el Centro Cultural Juan Caminos. Sí. Háblanos de que Juan Caminos es también un invento de parte de él. Sí, es que Juan Caminos fue un personaje creado entre ellos, entre Rolando y Manuel, y Manuel lo admiraba mucho. Era el maestro de ellos. Un ser especial, un ser espiritual. Entonces, en honor al maestro, fundaron más adelante el Centro Cultural Juan Caminos. Rolando dejó inédito un relato novelado, Juan Caminos, pero al final de sus días dijo que no quería que se publicara. Ese está guardado, creo que ahorita lo tiene uno de sus hijos. Bueno, y cuéntanos de el Centro Cultural La Rendija, que fue una de sus cosas, de sus promociones. Sí, fue el último centro comercial, centro cultural, disculpen, el último centro cultural que él abrió, La Rendija, en esa zona bohemia de la San Antonio Abad. Varios artistas se expusieron, hubo recitales. Era un garage de la casa, un garaje de la casa, y ahí exponían, era un vivero de artistas, un convivio de pintores y literatos. Fue muy exitoso. Y lo cerró al final del 2006, cuando ya se sentía mal. Y aquí escribió, cuando cerró la Rendija, escribió Manuel: se apagó la luz en la rendija. Solo queda un recuerdo de manchas en las paredes donde colgaron cuadros de pintores y hojas sueltas conteniendo palabras de profetas. Solo quedan clavos y algunas fotografías de lo que sucedió en la rendija. Se apagó la luz que una noche iluminó al barrio, encendida por un Quijote que quiso hacer en la calle de San Antonio Abad un centro cultural, como sitio de encuentro de poetas y pintores. Se apagó la luz después de la tormenta que se formó en el volcán, como presagio de destrucción, y vino por las laderas hasta llegar a la Rendija, donde hoy solo hay algunos clavos y mojadas fotografías. Y eso lo escribió uno de sus personajes, Domingo Urbano, 2006. Al final del 2006 cerró la Rendija. Bueno, también gracias por leernos ese escrito de parte de Manuel. Dime, asimismo, él escribió varias cosas, carta post-mortem a mi padre, Casas de Cipotes por Valentín Gómez Maga, viaje a Honduras en un camper, fueron unas cartas, decir que era un observador, ¿no? Asimismo, era un observador. Sí.
Y tenía una coedición enséñanos algunas copias de la hormiga, porque eso fue la hormiga 1, la hormiga 2, cuéntanos. Sí, definitivamente. Si ves este grupo, yo lo tengo clasificado en orden de años, desde 1977, cuando editó Algo pasa, porque Manuel era una persona muy callada, muy apartada, pero cuando escribía era otro. Andaba eufórico, gozaba de escribir y siempre lo hizo así, en hojas sueltas, en estos tamaños. Entonces tengo aquí todo lo que él me regaló de cada ejemplar, de cada escrito de él, desde el 1977 hasta el 2007, que escribió La pirámide escondida de Batum Seca. En 2007, a principios del 2007, porque murió en julio del 2007. Y hay tanta maravilla, hojas sueltas, pájaros al vuelo, Carta de locos, 20 años después. Léenos Carta de locos. Bueno, de la hormiga, cuenta algo de la hormiga. Tengo Carta de locos y tengo, permítame, de la hormiga que está, la hormiga 2. Dedicado al amigo y hermano poeta Rolando Elías. Sé que estos mis dos hermanos así fueron. Hermanos desde el vientre y en el arte. Déjame ver qué puedo leer de aquí. Hay una entrevista que le hizo Ricardo Humano a Manuel. Es un tanto larga. No sé, te leeré algo. ¿En qué años estuviste en la escuela de Don Valero? El 59 al 64 le contesta. Es bastante larga, déjame ver qué te puedo decir de aquí. Tal vez ¿Cuándo nace la Real Orden de Octubre y la revista Hormiga? Entonces Manuel dice, se originó la idea después de una larga caminata que hiciéramos un día un pequeño grupo de amigos que buscábamos el aire puro de la montaña, donde encontramos al maestro Juan Caminos, de quien mi hermano Rolando escribió una novela que esperamos se publique pronto. Es el relato novelado que te conté. La Orden Real de Octubre nace hace 20 años, con los poetas Alfonso Quijada Urías, Rolando Elías y los pintores Bernardo Crespín, Miguel Ángel Polanco, Ricardo Humano y quien está respondiendo, dice Manuel. Bueno, respecto a la hormiga, nace en mayo del presente año. Estamos hablando de 99. Sale de su agujero invernal con su caminar rítmico de muchacha del campo, sin pretensiones, sin rencores, sin estandartes. Sale libre y sin jefes, porque todos quienes le siguen no tienen puestos determinados. Todos con ella somos uno en la madre tierra. Qué bonito, qué bonito. Aquí están algunos dibujos en la hormiga 2. La llegada del ángel. Aquí está cuando... Para mientras estoy buscando una pintura. Aquí está. Leeré un poema de Rafael Mendoza que publica Manuel aquí en La Hormiga, dedicado a Rolando. Rola, Rolando, en tus versos. Perdóname, poeta, por la falta de solidaridad con tu existencia. Me alejé de tu voz, de tu presencia, de tus sonetos y tu lámpara alta. Es mayo, la cantata que te asalta a plena flor de vida es, en su esencia,
la misma dimensión de transparencia que en tus poemas a lo eterno salta. Adiós, poeta místico y callado, intérprete del brío y su tristeza, escurridizo arquero enamorado. Adiós, Rolando, rola en tu pureza, de tu versomanía al cielo ansiado, y en el seno de Dios pon tu cabeza. Rafael Mendoza, mayo de 1999. Y así, acabo de ver, qué bien. Espérate, voy a poner una pintura de Manuel en estos momentos. ¿sí? Esta pintura es muy clásica. Mira qué cosa más bella de Manuel, como bailarín de tango. Ajá, el ángel del tango. Y él mismo ahí con esas alas enormes, con su vestimenta negra, y la mujer esa con ese color intenso, ese color fuerte, el rojo, precioso, y allá el acompañante es precioso. Ese pertenece a mi sobrina Ali, quien lo llamó Pincelito. Y ella dice que se le ocurrió llamarlo Pincelito porque una vez lo vio bailando tango, y cuando movía el pie parecía un pincel. Entonces para ella es un Pincelito. Y qué belleza. Es una... La Ale para Manuel Tarde. Nostalgia invadida por un lápiz, vientos de octubre en el alma. Escucha que se enfundan recuerdos del tío Memo. Memorias inconclusas, mariposa de cristal, tango soberbio, cigarrillo en el pulmón, jugar ruleta rusa, pintura en un pincel, ahogar los sueños pero vivir a gusto, matar el destino pero morir tranquilo, al emerger el 18 de mayo del 2008, un año después de la muerte de Manuel. Manuel cumpleaños el 16 de mayo. Pues mira, quería decirte que hay algunas personas en línea, las quiero saludar, porque ver si tienen alguna pregunta para ti. Está Ana Magdalena Granadino, gusto de verte con nosotros. Gracias, así que si tienes algún comentario, porque tú lo conociste. Ivonne Rivera, buenas noches y muchas gracias por este programa. Héctor Quevedo, Eli Bonilla, Jorge Asbun Marcos, Jaime Eduardo Oliva, Mancía, Edgar Rosales, está la negra Margarita de Martínez, la negra, y Ana María Delgado, aquí de Washington, que le gusta mucho la pintura y tiene una colección muy bonita de pintura. A ver si tienen alguna pregunta. Francisco Saldana Contreras. Quería también decirles que vamos a poner el video que hizo Krishna, porque es muy importante. Entonces quería ver algún otro poema, algún escrito que nos vas a leer de Manuel. Sí, la oración al viento. Acércate. Con un cuadro de Manuel. Es un cuadro de Manuel, y aquí publicamos la oración al viento. Es que, Connie, acércate al micrófono, acércate a la pantalla, porque... Casi no se me escucha, ¿verdad? No, y entonces, está lloviendo, está cayendo una buena tormenta como todos los días. Bueno, entonces trata de leer esa oración al viento. Bye. Es magnífica. Oración al viento por Manuel Elías. Quiero, señor viento, caminar sin prisas y escuchar la flauta del pastor solitario de la montaña. Quiero, señor viento, encender el fuego del recuerdo niño. Quiero, señor viento amigo, mecerme en la hamaca de pita blanca, atento al lenguaje de los pájaros,
donde anida la música de la naturaleza. Quiero, señor viento, amigo, hermano y confidente compañero, estar quieto, mirando al cielo con piscuchas limpias de lágrimas y de sangre. Quiero, amadísimo señor viento, tomar mi taza de café en armonía con la ceremonia de un rey ancestral de negro plumaje coronado, piedras de jade en su frente, su tez pintada de achiote y tinta de hojas mayas molidas en la piedra del río matizante. Por fin, señor gran viento, encender la hoguera del infante y del anciano de blanca barba, desde este frío, oscuro vagón de ferrocarril donde termina el viaje. Octubre de 1987. Qué bello poema, qué bello. Y unas palabras en la Pájaros al vuelo, que fue la última edición que hizo, maravillosa, dice: he abierto la jaula de mis pájaros y he volado con ellos para no quedarme solo. Manuel Elías, 2001. Aquí está este cuadro, es colección privada también el cuadro. Muy bello, muy bello. Pues mira, fíjate que quería ver si nos vas a leer algo más para poder entonces está con nosotros. No hay ninguna pregunta de parte del público, entonces quería ver si nos lees algo más para luego poner el video de Krishna. Fíjate que sí tengo, como Manuel se distinguió como escritor, que él se llamaba a sí mismo escribidor, pero la verdad es que es un escritor de primera, su relato, la filosofía que tiene cada escrito de él es tan grande, tan íntima, tan así como amamos amor al arte, a la filosofía, él amaba a los seres humanos, su familia y sus amigos. Entonces él creó muchos personajes. Al menos habían 17 que yo tenía registrados, pero solo encontré esto: Juan Caminos, Ana María Andrade, Andrés Ventura, Domingo Urbán o Urbano o de Urbán, el coronel Honorio Portales, Genaro Elías Rojas, Iván, Juan Beltrán, pintor de cometas y aviones de papel, la Bella Durmiente, psicóloga, los Locos de Octubre, miembros de la Real Orden, fundada en 1972. Todos, aunque no son personajes, son hermanos y amigos, dice. Macario el Taúr, Oscar Mariposa, Sirena, Simón, Valentín Gómez Magazín. Si tal vez Chris nos está viendo y podría él o mis hermanos ampliar y escribir cuántos más personajes conocen de él, porque me quedo corta en realidad. Fíjate que en diciembre del 2006 él no había leído a Juan Rulfo, y Manuel fue bautizado como Juan Manuel porque nació el 16 de mayo, día de San Juan Nepomuceno, al igual que Juan Rulfo en 1917. Cuando leyó Pedro Páramos, le fascinó y entonces nos mandó un correo electrónico. Dice: Domingo me avisa que el regreso de Pedro Páramo es una recreación que está preparando para soltar las amarras del barco en que navega. Es, me dice, una nueva experiencia que está viviendo, pues Juan Rulfo es un buen escritor mexicano que vivió y sufrió las asperezas de la Revolución Mexicana, y en la novela Pedro Páramo destaca el modo de hablar de los campesinos, haciendo de ellos los personajes que narran las historias particulares. Espero, pues, que Urbano siga tratando el tema, donde hay abundancia de personajes que aún muertos pareciera que todavía viven,
Y quizás ahí reside el éxito de la novela de Juan Rulfo, Manuel. Qué maravilla. Pues mira, fíjate que voy a presentar el video aquí está Blanca Cedillos, nos está comentando antes de poder empezar. Dice, muy interesante conocer un poco más del pintor y literato Elías. Muchas gracias. Me gustó muchísimo la pintura de la pareja bailando tango. Es muy linda. Jaime Eduardo Oliva Mancía dice, necesito saber si los escritos los han digitalizado y si son de libre descarga para poder leerlo en mi tablet. Eso no lo sé porque Krishna, mi sobrino Krishna, es el que tiene todos los derechos, sino si ya, no, ignoro si ya los digitalizó y si ya los puede exponer. También, ¿sabes qué? Había olvidado que Manuel compuso una canción. Juan, Krishna o uno de mis hermanos me puede recordar por favor el nombre de esta canción. La música la puso nuestro tío Juan Ramón Padilla. Y ese creo que sí lo publicó en YouTube, pero no estoy segura. Lástima, no se me ocurrió antes ponerlo como fondo. Bueno, sería que Krishna nos conteste, por favor. ¿Sabes qué, Connie? Lo que está pasando es que el sonido está absolutamente fatal. Está fatal. Entonces, Connie. Voy a cerrar aquí. Dime, discúlpame. Sí, voy a presentar el video y cuando termine el video, si tienes algún comentario, lo podemos hacer. ¿Te parece? Sí, porque se oye muy, muy mal, Connie. Sí, entonces, le voy a presentar al público este video y presentándoles aquí lo que tenemos ya en YouTube de la Casa de la Cultura. Un momentito. Quiero que vean que esta es el YouTube de la Casa de la Cultura, donde tenemos nuestra página, más de 160 videos. Y ahora vamos a presentar el que tenemos de Manuel Elías.
artista no solamente pictórico, sino que un artista también literario, un crítico de la vida, un hombre excepcional en el sentido de su aparente alteridad. Era un hombre que vivía 3, 4 personalidades a la vez y dentro de las cuales fue muy discreto. Yo creo que es uno de los personajes, hablando directamente de la historia del arte plástico y visual salvadoreño, como antítesis del artista característico de nuestro país. Detestaba la galería, no vendía, vivía decimonónicamente, era un romántico, idealista, flotaba en todo lo que se refiere a los temas que vamos a ver en su obra, no solamente pictórica, sino que también en la cantidad de boletines que a propósito los firmaba con seudónimos, o sea que él adoptaba, como muchos de sus hermanos que lo han acompañado, es ahora cuando la historia tendría que reivindicarles el anonimato que al menos Manuel tuvo dentro del círculo de los artistas. Más bien, él buscó la alteridad. A pesar de su poca edad, y ingresa a la academia que lo apoya directamente su madre. Su madre paga la Academia de Valero Lecha cuando ese tiene simplemente 13 años, porque desde niño se le descubre en Suchitoto, pasó su infancia en una bella ciudad suchitotense, y ese encanto lo invade, creo, y lo lleva permanentemente alrededor de toda su creación y de su vida. Él no es un personaje que se identifique directamente con la cultura nacional, más bien siempre está buscando otros territorios. Así que para él, digamos, y creo así, que es definitivo el paso de su infancia en el Suchitoto de 1940. Del 40 al 50 vive su infancia como la puede vivir cualquier persona de los mediados del siglo XX en El Salvador, en un encanto como lo es Suchitoto con todas sus costumbres. Así que desde allí le descubren en la escuela que tiene un buen dibujo, y su madre, que de por sí también puede tener muchísimas inclinaciones artísticas. Yo recuerdo muy bien que tuve 2 compañeros que ya nos vimos después profesionales. En el caso de Julito Hernández Alemán y de Manuel Elías, que éramos unos niños en el entonces, sin saber qué porvenir íbamos a tener. Y notaba mucha alegría ya adultos, pues, que seguimos la misma carrera de artista pintor, ¿verdad? Este dato de Manuel, él lo llevaba bien oculto. Creo que casi pocas personas había que estudió pintura infantil allá en Arte Gráfico. Y no sé por qué Manuel lo ocultó. Bueno, él era muy parco en eso, ¿verdad? Entonces, mira, le digo yo, porque con la que lo conocimos de niños, porque él llegaba a arte gráfica, ¿verdad? Pero no con regularidad ni nada de eso. Entonces, mira, le digo, fíjate que tenemos un trabajo, le digo. Fíjate que hay un pintor español que ha venido aquí a Salvador, le digo, fíjate que es Julián Gamonet, en español. Requiere los servicios de que sí lo podemos trabajar con él o ayudar. Está poniendo unos estudios de dibujo, de filmación, de dibujos animados. Y entonces él ya me contactaron a mí en Bellas Artes y yo te quiero decir que vamos, entrémosle. Trabajamos, estuvimos ahí como alrededor de 3 o 4 años. Él hizo dibujos animados. Ahí estaban los estudios en la Flor Blanca. Bueno, voy a terminar este cuadro, que es un encargo que me ha dejado Manuel, al cual con mucho gusto y honor lo voy a hacer, ya que estudiamos juntos en la academia por 5 años, ¿verdad? Con Manuel.
Manuel era muy original, madrugaba en la academia, fíjate, y llevaba un rollo de rosas y las ponía por ahí. A saber a quién va. Manuel recrea en toda su obra pictórica el romanticismo puro, más bien su carácter crítico ante la sociedad, o sea, su posicionamiento crítico como artista lo hace en estos pequeños relatos que, si bien es cierto, parecen detalles y diminutos, los cuales quisiera que los pasaran al menos para ver la dimensión simbólica y el carácter y toda la tipografía y el diseño, que es contraria, donde él implementa más bien su carácter crítico ante la sociedad como artista, mientras su parte romántica, su parte dual, su parte idealista, su sensualidad, su creatividad, su suavidad, está representada en la pintura. O sea que la pintura siempre es una pintura bastante convencional en las primeras etapas sobre todo, pero acá es un retrato dedicado totalmente a la madre que ha de haber amado y pues quien lo apoyó toda la vida. Hablando de conversación, Manuel solo se quedaba viendo. Incluso en su pintura. Si usted ve los cuadros de Manuel, no son explosiones pictóricas. Es muy mesurado. Incluso yo tengo me tocó presentar una exposición de él, la primera exposición y la única que hizo, donde exhibió todas sus acuarelas, óleos no había mucho. Pero yo me enamoré de un cuadro que compré en esa ocasión de un mercado de flores que tengo yo por ahí, no sé por dónde. Pero el asunto es que Manuel ni siquiera dijo nada. Es decir, ahí está mi obra. Si quieren verla, está bien. Si les gusta, perfecto. Si no les gusta, Ahí vemos a Manuel bailando tango, era un gran bailarín. Y como ven, ahí está su sombrero, está su vestido negro. Solía vestirse de negro, se peinaba en los semáforos mientras estaba en rojo, usaba sombrero. Y ese sombrero también lo incluía en sus obras, se los ponía a las modelos o se inventaba un personaje y le ponía su sombrero. Si hay algo que resaltar en la obra de Manuel Elías es la acuarela. No pocos han logrado en la acuarela en la historia del arte de El Salvador esto que tal vez nos vamos a... En un cuadro que pasó de las primeras acuarelas de Manuel, que es El Camino de Juan. Y sí, se aprecia, pero aquí podría parecer un óleo, ¿no? Pero ser una acuarela muy transparente. Es una acuarela grande, es un tamaño pliego. Y siempre la transparencia de Manuel en las acuarelas, ¿no? Y creo que este es uno de los mejores cuadros de las acuarelas en cuanto a paisaje. Porque también pintó muchos bodegones, ¿no? Muchas flores y cosas así, pero aquí en el paisaje, al verlo así, a grosso modo, podría parecer un óleo, un acrílico, ¿no? Pero sí una acuarela muy transparente. Mira, la Real Orden de los Locos de Octubre
fue una idea originada por Manuel Elías, el pintor Manuel Elías, que a mí me pareció una idea, digamos, maravillosa, porque era la época de la guerra, donde todo era tragedia y violencia, ¿no? Y Elías en su soledad, para poder aguantar lo que vivía, crea la Real Orden de Octubre. ¿Por qué octubre? Porque octubre son las vacaciones de los colegios, el viento, las biscuchas, la alegría de los niños, ¿no? Sí. Entonces, octubre, me acuerdo que yo estaba viviendo en el Cusco en esa época y me escribió Manuel de la Real Orden de Octubre, que había ya fundado y que no sé qué, no sé qué. Y me dio una felicidad, pero una felicidad que me dio. Y desde entonces con Manuel empezamos a fortalecer esa Real Orden de Octubre, ¿no? Y empieza la Real Orden de Octubre, que viene a ser, digamos, un grupo de intelectuales y artistas de El Salvador, que además de pensar y de ser intelectuales, tenemos la humildad suficiente para no utilizar la razón y sentir, y poder de ser honestos, ¿no? Porque la mayoría de los intelectuales se refugian en su vanidad y ya no se dan permiso de ser honestos, de decir lo que en verdad sienten. Entonces con Manuel, en esta orden de octubre era como un recurso, un pequeño espacio, un pequeño paradigma para poder ser en medio de toda esta desgracia que vivía el país. Pero sí que ponían una cadena una cadena decorativa como símbolo de pertenencia a la Real Orden de los Locos de Octubre. Y recuerdo lo que me dijo una vez Colette Aquino, que la actriz que fue la esposa de Bonilla, el pintor, dice, no, son los locos más cuerdos que he visto en mi vida. Entonces fue un paradigma, los Locos de Octubre es un paradigma que esperamos que muy pronto, este año próximo, vuelva a aparecer el folletito La Hormiga que nos heredó Manuel Elías. Nunca, nunca logré yo que Manuel se bajara del caballo de artista. Yo le preguntaba una cosa y creo que estaba invitado. O sea, su respuesta, su comentario era absurdo. Abrió un lugarcito muy modesto, pero muy acogedor, que se llamó La Rendija. El mismo nombre ya nos está diciendo algo. Rendija es una pequeña abertura para ver más allá de lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Entonces eso es también significativo. Y en ese lugar, si yo no me confundo, todos estos artistas que están ahorita exponiendo su obra estuvieron presentes. Y estuvieron presentes también con su obra. Entonces es una cosa ahorita casi familiar, ¿verdad? De amigos entrañables que se conocen desde hace muchos años y que conocen unos la obra del otro, ¿no? Y eso es importante, creo yo, en el caso de rendirle un homenaje a Manuel Elías, que se lo merece. Un gran promotor del arte, de la cultura, un Quijote realmente, ¿verdad? Arando a veces en el desierto, pero sembrando y dando fruto. Y haciendo esos trabajitos que hacían juntos de ficción, que hacían pasar por verdad, que hacían cuadernillos mimeografiados en los que se inventaban personajes que daban por reales. Recuerdo que una vez uno de esos personajes inventados
me dedicó un poema en un periódico. Y entonces yo pregunté, ¿y este señor quién será? Chele Ventura. Sí, es que él está allá, me dijo Rolando. Me dijo Rolando, sí, es Chele Ventura. Es que él vive en Panajachel. Me dice, ¿puede escribirle al Hotel Panajachel? Y después la Licrivicar fue la que me contó, no, se hizo, que son gentes que ellos inventan. Me dijo. También Manuel, cuando ella habla de Durban y todos los seudónimos, es divertido porque, por ejemplo, Domingo Urbano le escribe a Juan Caminos. O sea, entre ellos mismos, entre las mismas personalidades, los mismos de él se escriben cartas, se contestan. Domingo Urbano, el pintor abstracto que vive en París, era un personaje que estaba en su cabeza. El otro Camino, que era sobre todo Pero después salió otra persona que se había inventado, Andrea no sé qué, Andrea García o Pérez o lo que fuera, y de repente la mujer se materializó. De repente me la presentó Manuel, ¿quién es? Andrea, de verdad te llamas así, sí, yo así me llamo. Ana María Andrade. Y entonces la señora esta asumió la personalidad de Ana María Andrade, asumió haber escrito lo que le atribuían Manuel y Roland. Total, que era gente que se divertía así, pero que se divertía muy seriamente, ¿verdad? Y puntos muy serios, la cara de momia de Roland, de Manuel, ¿verdad? Y el otro también era más sonriente, pero también, o sea, como que no, o sea, todo lo hacía muy en serio. A mí, no sé, Manuel me da la impresión de este cómico del cine mudo del Buster Keaton, cabal. A ver, me da un poco la impresión de Buster Keaton, que de repente serían con barbaridades, pero todo muy serio, ¿verdad? No producía un músculo. de repente era Domingo Urbano, pero no te decía, yo ahora soy Domingo Urbano, sino que vos al rato estás platicando de tus días que estabas hablando de urbano, actuando, pensando y diciendo como urbano, no como Manuel. Y creo que Manuel era todo un personaje, ¿no? Como el Tabur, esto también sacó que él prácticamente decía que era un poco él, ¿no? El bailarín, Manuel el bailarín, ¿no? El enamorado perpetuo. Era tipo genial, ¿no? Él era bailarín, pues, pero de verdad era bailarín. Entonces, no le podías decir vos, vaya, Manuel. No lo tenías que rogar. No, me bailaba. No, me le decía bailar. Y él se levantaba a bailar. Y bailaba. Y también otra cosa que hay que decir de Manuel, que también es un excelente escritor. Un excelente escritor que hizo cuentos, novelas con mucho humor, con mucha ironía. En ciertos textos, Manuel, los últimos textos que creo que estaba haciendo, se referían sobre las cosas nacionales, ¿no? Lo más popular, le gustaba mucho lo popular, ¿no? Y siempre estábamos en divertidas aventuras, ¿no? Por ahí, ¿no? Y siempre fue un personaje, ¿no? O sea, Manuel creaba imágenes, escenarios y pasaba a vivirlos como una actuación. Y te montaba un escenario. No te andaba preguntando, mira, voy a poner aquí. No, él montaba el escenario. Y se comportaba y se vestía como un personaje. Y actuaba, ¿entendés? Y pasaba a ser ese personaje. Siempre cuando hicimos la revista esta, ¿no? Aquí tiene un texto que dice, como él anduvo en muchos proyectos de galerías, aquí hay un texto que él dice al final, que hubo un proyecto destinado al fracaso. Era editor. Él tenía su editorial.
en un cuadernillo, en papel bomba, sacado en fotocopiadora, pero él permanentemente estaba publicando cosas, ¿verdad? Y cuando él hizo la rendija, cuando era un lugar muy pequeño, era un garachito, ¿no? Que en realidad prácticamente los actos se llevaban en la calle, en la acera, porque era un garage. Y era muy divertido, ¿no? Porque era de poesía, literatura, todo, como que acaban de decir, ¿no? Era todo un personaje, ¿no? Un personaje muy romántico. Y la rendija que era un zaguán prácticamente, ¿verdad? Era un zaguán, pero era la más, como dijo en algún momento Astrid María Bahamonde, ese zaguán era la más selecta galería del país en ese momento. Ahí pasaron nuestros mejores artistas. A veces costaba a la gente que no lo conocía o que tenía un primer acercamiento comprenderlo. En la medida en que uno se familiarizaba con él, lo entendía mejor. Y siempre salía con locuras a veces, como por ejemplo la rendija era realmente una locura. A Manuel lo que le interesaba era promover el arte, juntar a sus amigos, que la gente viera obras de todos estos artistas. Casi no le interesaba vender. No sé si la personalidad misma de ellos que oían la fama, que oían todo estruendo, era lo que hacía que las cosas fuesen así. Pero la verdad es que es una obra muy hermosa, pues. Y a partir de ahí creo que es alguien muy, muy sólido. El testimonio que yo tengo de Manuel Elías es que marca una época dentro de El Salvador, que El Salvador, siendo tan pequeño, se integra a este mundo por medio del arte, que El Salvador, siendo tan pequeño, estaba aislado. Y entonces Manuel lo admiro porque era una persona muy inquieta y muy dádiva al sacrificio dentro de lo que era el arte. Idiosincráticos e independientes como el de Manuel y el de Rolando nos inspiran, nos estimulan y nos retan a crear una exposición retrospectiva no convencional, original, retadora, en la cual su obra es libre de hablar por ellos. La naturaleza, el paisaje, el mar, Manuel en sus marinas, paisajes, bodegones de flores y frutas en su buque. Y queremos que ustedes
el público tenga la oportunidad de gozar y aprovechar esta muestra, la cual es un paso más en la recuperación de la memoria histórica del arte en El Salvador de las décadas de la preguerra de los 60 y 70. Me siento muy complacido que esta noche estemos en una gran fiesta creativa. Hemos celebrado la inauguración de esta exposición de los hermanos Elías. Como lo comenté en mi discurso, esto es un reconocimiento justo a dos personeros importantes, emblemáticos de la historia y la cultura en El Salvador. Entonces, es un gran honor compartir este momento histórico y como lo comentaba, esto era un pendiente que la sociedad salvadoreña tenía con estos dos grandes artistas que esta noche afortunadamente hemos cumplido con esa deuda histórica, un reconocimiento a dos personajes importantísimos para la historia del arte y la cultura en El Salvador. Aquí estamos todos los artistas presentes para ver la obra de Manuel Elías, porque él fue uno de los mejores acuarelistas que hay aquí en El Salvador, ¿verdad? Manuel Elías era bien amigo mío, así como con Bonnie. Éramos bastante cercanos porque nos reuníamos a platicar sobre arte o de cualquier cosa. Sí, fíjate de que por casualidad lo conocí en el estudio de Miguel Ángel Polanco cuando yo comenzaba a estudiar pintura allá por 1976 en el centro de San Salvador. Tenía Miguel Ángel Polanco su estudio y como eran amiguísimos con Manuel, pues ahí conocí a Manuel y comencé a percibir aquel ambiente de bohemia, de intelectualidad, de arte que se respiraba a donde Miguel Ángel, ¿verdad? Era la última temporada de él cuando estuvo con vida, que había abierto esta pequeña galería, ¿verdad? Que se llamaba La Rendija, creo yo. Entonces ahí nos reuníamos con Antonio Lara, García Ponce, llegaba yo, o sea, gente pues pintores de la vieja guardia, digamos, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay muchas cosas que te puedo contar de Manuel, pero sobre todo su personalidad bohemia original, ¿verdad? O sea, él era una persona original, sobre todo. Ellos pertenecían a un grupo llamado Los Locos de Octubre, pero los locos en el sentido más positivo de la palabra, que eran buscadores de lo espiritual, de lo cultural. Y lo interesante es que uno de ellos era más pintor, aunque también le gustaba la literatura, y el otro al revés era más poeta, pero también le gustaba la pintura. Entonces ellos fueron un ejemplo de hermanos, de familiares consagrados al arte salvadoreño. Bueno, de los hermanos Elías recuerdo al poeta de la Rosa, a Rolando Elías, su sencillez, su amor poético. Me escribía unas cartas agradeciéndome, por ejemplo, invitaciones cuando yo estaba en la Universidad Tecnológica y lo invitábamos a los eventos. Recuerdo su busto en una de las calles de Mexicanos también, y a su hermano con la pintura, que ese amor y esa dedicación y ese talento que ellos tuvieron en la vida para el arte continúe vivo en nosotros y en las nuevas generaciones de nuestro país. Pues mira, yo te digo, conocí a Elías y me parece que su espontaneidad, su proceso expresivo, su abordaje de algunos temas que dijéramos no lo habían como desarrollado algunos artistas, compañeros nuestros en su proceso de trabajo. El manejo también particularmente de su acuarela, ¿no? Que tenía como un carácter y una frescura muy especial. Entonces, y lógicamente que eso lo sitúa a él como dentro de un contexto muy especial en la plástica nuestra, ¿no? Además, agreguémosle pues, que tuve como el privilegio, dijéramos, de ser su amigo, de compartido también su experiencia de escritor, ¿no? ¿Verdad?
porque Manuel, tanto como los compañeros, siempre escribía también. Entonces, todo ese enriquecimiento, pues, de experiencias, de compartir ideas, siempre nos es importante para el convivio del gremio, ¿verdad? Bueno, la cultura, los valores se transmiten a través de la educación, del aprendizaje formal, a través de las escuelas o en el día a día, en la interacción entre las personas. Yo creo que es importante reconocer la importancia de la educación en el desarrollo cultural del país, también en el desarrollo económico y en el desarrollo social. Actividades como estas son muy importantes porque nos ayuda a conocer más acerca de nuestros grandes artistas, escritores y pintores como Manuel y Rolando, y así nuestros niños tienen conocimiento de lo que está pasando en El Salvador, de quiénes son sus artistas, y eso fortalece la identidad nacional. Me recuerdo haberlo visto a él, yo no lo conocí mucho, pero él llegaba a veces a la Galería del Laberinto donde yo trabajaba y me parece muy interesante las diferentes facetas de su trabajo. Hay una parte abstracta que no le conocía, ¿no? Yo conocía más las acuarelas de paisaje. Pues está muy bien la exposición. Y esta exposición es una maravilla, verdaderamente que da gusto para el alma y para el cuerpo y para todo. Y la música que está tocando también, los violines, oíste allá adentro, precioso. Me parece que estoy en París porque me recordó mucho a los impresionistas. Es un hombre de mucho valor, que fue una verdadera joya salvadoreña, ¿sabes? Vale mucho. Su pintura es maravillosa y yo creo que vale todo lo que se puede decir sobre él, ¿verdad? Una vez, pero hace muchos años, cuando era discípulo del maestro Valero Lecha, allá en mi juventud, hace muchos años, porque te digo que ahora yo no quiero ir a los museos porque va a decir doña Pachita, usted quédese aquí, usted piensa de museo. Para mí, Manuel, y lo respeto mucho, fue en acuarela, un gran acuarelista, Manuel, limpio de color, tenía su propio estilo, casi puntillista, diría yo, que lo admirábamos mucho. Bueno, es un reencuentro con muchas obras que conocí y con muchos artistas, muchos amigos que se vuelven a ver y un montón de gente que escuché que nunca había tanta gente en una exposición en El Salvador. No conocíamos a ninguno de los dos y Manuel Elías fue el más insistente hasta que logró que le alquilamos el garage y ahí puso su galería La Rendija. Me parece que es increíble la cantidad de obras que han podido recopilar desde hace cuántos años que han estado trabajando el papá de ellos, ¿verdad? Me parece muy linda la obra, muy completa y además que se complementa con los poemas que son una belleza también. Bueno, yo es primera vez que veo tanta gente en este lugar. No podíamos ni entrar cuando estaban inaugurando. Nos quedamos afuera. Y aún así, afuera estaba llenísimo, ya no cabía más. Pues realmente es alentador que haya venido tanta gente. Usualmente no ocurre esto, ¿verdad? La obra de estos dos artistas es muy importante, tanto Rolando Elías como su hermano Manuel, pues se destacaron cada uno en su rama artística. Manuel en la pintura y Rolando en la poesía, ¿verdad? Y creo que es importante rendirles homenaje.
es un gran honor estar aquí, sobre todo recordar a los hermanos Elías, a Rolando y a Manuel, los cuales los quise mucho, fueron unos grandes amigos, no solamente en la parte artística, sino que también en lo personal. Y para mí estos eventos y estas actividades que hacen aún después de cierto tiempo de ellos fallecidos, pues les da un realce y una vivencia que ojalá siga todos los años y que no deje de hacerlo la familia y sobre todo el hijo de Manuel, porque eso significa que la cultura y la pintura y la poesía de ellos van a seguir vivas todo el tiempo en la cultura salvadoreña. Estoy contento porque estamos haciendo como una retrospectiva de la pintura de mi hermano Manuel, conjuntado con la obra poética, literaria de Rolando, mi otro hermano, y poder compartirlo con la sociedad salvadoreña en un contexto muy bonito. Pues yo creo que esto es un regalo pues para todos, ¿no? Aquí está la familia apoyándolos, ¿verdad? Muy contentos porque ha venido una gran cantidad de amigos, de conocidos, gente que quería a Rolando, a Manuel, y que aquí pues nos han expresado nuevamente su cariño, reiterado su amistad, y eso pues tiene un gran valor. No me había percatado de la calidad y la cantidad de obra que habían producido estos artistas salvadoreños. Me quedé completamente embelesado porque hay calidad, hay técnica, hay postura, hay apostolado, lo cual el artista, lo cual debe de remitirse a su quehacer. Tuve la oportunidad y la suerte de conocer a Manuel Elías, y así como pintor y también como escritor, él me obsequió unos poemas y los guardé y los tengo bien guardados, y también le compré una vez un cuadro de acuarela. Es un paisaje precioso, creo que es el lago de Ilopango, y es su forma de pintar tanto la serie de los mercados como los bodegones es única en él, y su pintura, tanto óleo como acuarela y dibujo, es única. Y esta exposición para mí es monumental. Es un gran homenaje que su hijo, ¿no?, le está brindando, y estoy muy orgullosa de estar acá presente. El amor que tenían estos dos hermanos quizá debe de servirnos a los salvadoreños como ejemplo para aunarnos entre todos y sentirnos que somos amigos, compañeros en este proceso de la vida, y eso es hermoso. Allá por los años 69, 70, cuando entró la reforma educativa, tuvimos la oportunidad de colaborar con el Ministerio de Educación, en mi caso como jefe de la sección de letras. En ese momento estaban comenzando también a proyectarse como pintores y escritores Manuel Elías, Polanco, García Ponce, Galicia, Roberto Hueso, que estos dos últimos que estaban trabajando con Carlos Cañas en un taller. Y así fue como pudimos hacer una amistad cifrada no solamente en el trabajo de cada uno en su campo, como era el nuestro en la poesía, el de otros en la narrativa y ellos con la pintura, sino también con una bohemia que fue muy edificante, con todo y lo que pueda parecer no tan recomendable, no. Pero esa bohemia nuestra estuvo enriquecida porque giraba siempre alrededor de un trabajo colectivo. Con Polanco, Ponce y Manuel Elías compartíamos lugares en los que no solamente se dedicaba uno a la bohemia, sino que ellos pintaban mientras nosotros escribíamos, nos leíamos y mirábamos nuestras cosas. O sea, fue una experiencia muy buena. Hubo unos años entre
el 70 y el 80 fue un tiempo muy rico en esa experiencia, ¿no? Bueno, yo pienso que estos maestros, además de poetas y pintores bohemios, porque yo compartí mucha bohemiada con ellos y cosas extraordinarias. Yo pienso que su legado es invaluable, o sea, es algo maravilloso realmente, y sobre todo este momento tan especial donde El Salvador se ha volcado a este evento, pues, que es un merecido homenaje a los dos. Una celebración realmente para don Manuel Elías. Me siento muy orgulloso también de formar parte del catálogo como fotógrafo. Tengo un retrato, pues, de don Manuel, y fuimos en un corto tiempo amigos, ¿verdad? Cuando él tenía la Galería La Rendija. Y lo interesante de ese lugar es que era una peña cultural, llegaban cualquier cantidad de artistas, escritores, pintores, poetas, y para mí como fotógrafo fue una enorme experiencia, porque ahí tuve pues el honor de entablar amistad con muchos artistas de la generación de don Manuel y tener la oportunidad de hacer retratos de ellos. Una característica de don Manuel era realmente su sencillez, ¿verdad? No era una persona que andaba hablando cosas muy elevadas, ni sintiéndose la estrella, ¿verdad? Siempre fue una persona muy humilde y creo que son cosas que para las nuevas generaciones tenemos que aprender esa humildad, ¿verdad? Ser grandes con nuestra obra, pero humildes como personas. Yo fui muy amigo, estuve con Manuel Elías en sus últimos días, trabajé con él desde 1974, el Rancho de Agosto. Yo tengo un rancho en el Puerto de la Libertad. Como éramos amigos con Manuel, a Manuel yo le di la casa para que él trabajara todas sus acuarelas. Acuarelas que usted ve ahí, hay como 5 acuarelas del mar. Todas las acuarelas del mar él las hizo en el Puerto de la Libertad. Bueno, Manuel Elías es una fiesta de las artes plásticas. Yo nunca había visto tanta obra de él en un solo lugar. Esta retrospectiva es inédita y hay mucha obra de él que no conocía. A mí me encantan sus retratos, sus autorretratos, ¿verdad? Y eso es lo que yo más conocí, algunos de sus paisajes. Pero hay muchos abstractos de él que yo no conocía esta faceta. Y Manuel Elías es uno de los pintores que le faltó reconocimiento en vida. Y es uno de los referentes de nuestro país en las artes plásticas. Manuel tenía un carácter algo parecido al mío, fuerte, pero era un artista, él era un artista completo, porque Manuel no solo pintaba, Manuel escribía, era un filósofo, era un inventor, él era creador, ¿verdad? Entonces así recordamos que creó como 20 personajes y cada uno tenía su vida propia. Buenos días a todos nuestros
queridos amigos. Aquí los saluda Janet Moltenius de Casa de la Cultura El Salvador. Bueno, y qué mejor representativa de lo que es Prudencia Ayala que la doctora María Isabel Rodríguez. Y esa mañana, tarde y noche, porque tenemos a gente en todos lados, vamos a tener el placer, como pueden ver ustedes, de tener a la doctora creo que al fin. Y a ver que me desaparecer ahora ya. Bueno, las complicaciones de la tecnología todavía para mí me asustan, pero quería primeramente agradecerle a Krishna Manuel Elías que nos haya prestado y dado permiso de presentar este video tan maravilloso sobre su padre, porque queremos aquí, tenemos este programa Marte de Arte, donde recordamos a los grandes que han ido antes que nosotros y que son un ejemplo de compromiso. Para mí también el trabajo que ha hecho Krishna, siguiendo adelante la promoción de las artes y la cultura con esas, creo que son más de 500 entrevistas que ha hecho y que ahora en ese video podemos ver que muchos escritores y pintores han fallecido que estaban en ese video, y es para nosotros un honor poder recordarlos y saber que es un regalo de Krishna Manuel Elías. ¿Verdad que está lindo el video? Yo lo volvería a ver y lo volvería a ver. Lindísimo, fue un gran homenaje y todo realmente obra de Krishna, con el apoyo de los demás. Gracias a todas las personas que también se expresaron de mis hermanos. Así es, yo creo que aquí tenemos a Lorena Olmedo Silva, Fernando Gudiel, a Gladys Castro, Yanira Buendía, Rosalba Estrada, está también con nosotros Oscar Nájera, que está muy contento, Carmen González, excelente poeta, dice Carmen Benítez, Sonia Quintanilla. Y bueno, quería agradecerles a toda la audiencia que se han quedado a ver el video y que tuvieron la oportunidad de conocer a Connie y sobre todo de leernos cosas inéditas, y porque ya no existen esos escritos, excepción del paquete que tiene Connie ahí, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de una familia dedicada a las artes y a la promoción de las artes. ¿Verdad, Connie? Gracias, Janet, a ti por esta oportunidad, por este homenaje que has hecho para mi hermano Manuel. Te felicito por esa labor que haces en pro de las artes de El Salvador y de otros países también. Bueno, mi apoyo espiritual a mi madre, todo nuestro amor, a mi madre hermosa Evita, todo nuestro amor, a mis hermanos Wilfredo, Carlos y Marvin Melgar, también mi amor infinito, a mi cuñada Estela, mi queridísima cuñada Estela, un cariño muy especial para ella, a mis sobrinos Juan Ronaldo y Krishna, a todos mis sobrinos y sobrinas, a mi hija y mis nietos, mis nietas y mis nietos, a todos. Y gracias a quienes vieron este conversatorio. Muchas gracias por sus palabras. Gracias por ver y apoyar a mi hermano.
Saludo hasta el infinito a nuestro Padre, a mis hermanos Manuel y Rolando. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Connie, muchísimas gracias. Y desearles a todos muy buenas noches y agradecer de nuevo esta participación de Connie, que le ha dado una nueva vida a este video de Krishna Manuel Elías que hizo en homenaje a su padre y a su tío. Buenas noches a todos y síganos. Sí, Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.